Edgar Cayce nació en el estado estadounidense de Kentucky. Mostró un talento extraño desde muy joven que nadie podía entender. Se acostaba, entraba en un trance profundo y empezaba a hablar de cosas sorprendentes sobre la salud de las personas, sus vidas e incluso el futuro del mundo. Se ganó así el sobrenombre de Profeta Durmiente. Desesperados por obtener respuestas, gente de todas partes venía a examinar sus lecturas y a menudo quedaban asombrados por la precisión de sus predicciones. Incluso en los casos en los que los médicos fracasaron, Cayce, que tenía formación médica formal, ayudó a miles de personas con problemas de salud, proporcionándoles diagnósticos y terapias que a menudo funcionaban. Sin embargo, fueron sus predicciones, mensajes específicos sobre guerras, desastres naturales, crisis políticas y cambios significativos que parecían inalcanzables en ese momento, las que realmente lo hicieron memorable. Sin embargo, muchas de estas predicciones se cumplieron exactamente como él dijo, debido a que sentía que sus habilidades no eran suyas, sino que le fueron concedidas para un bien mayor. Nunca compensó sus consultas. Un equipo que lo siguió durante décadas documentó y salvó cerca de 14.000 de estas reuniones. Su legado todavía es estudiado y preservado por la Asociación para la Investigación y la Iluminación, que hoy se ocupa de estos archivos. Cayce hizo más que simples conjeturas. Hablaba de una manera directa, a veces aterradora y siempre urgente. Con frecuencia hablaba de Estados Unidos y advertía sobre los grandes problemas y agitaciones que se avecinaban. Varias de estas advertencias estaban asociadas con el año 2025, y ahora que el año ha comenzado, un número cada vez mayor de personas se vuelven frías y recurren a sus palabras. Algunas personas se burlaron de las visiones de Edgar Cayce, pero a medida que sus profecías comenzaron a hacerse realidad una por una, muchos dejaron de hablar. Habló de cosas que sucedieron mucho antes de que parecieran posibles, pero sucedieron exactamente como él las describió. Como resultado, Cayce ahora es considerado uno de los profetas más precisos de la historia contemporánea y no simplemente un místico. Cayce predijo la caída del mercado de valores de 1929 y la Gran Depresión años antes de que realmente sucedieran. Advirtió que la imprudencia y la avaricia del sistema financiero llevarían al colapso del país. Y eso es precisamente lo que pasó. Mucho antes de que Hitler asumiera el poder, también previó el ascenso y la caída de la Alemania nazi. Cuando escribió sobre la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estadounidenses todavía creían que la paz duraría. Su precisión fue lo que más sorprendió. Describió cómo la superficie de la Tierra estaba cambiando dramáticamente, con regiones emergiendo de los mares, continentes hundiéndose y fenómenos climáticos extremos. Décadas más tarde, los científicos se hicieron eco de sus preocupaciones y documentaron el aumento del nivel del mar y los cambios tectónicos. Incluso predijo que los patrones climáticos se volverían más extremos, con tormentas, inundaciones y sequías cada vez más severas, algo que ya estamos viendo. En una de sus visiones más enigmáticas, el hielo congelado durante miles de años se derritió repentinamente. Esta idea parecía inalcanzable en ese momento. Las imágenes de glaciares derritiéndose y aumento del nivel del mar son casi constantes en los medios de comunicación actuales. Cayce solo informó lo que vio sin implorar a la gente que le creyera. Sus advertencias para 2025 se están tomando más en serio que nunca, lo que no sorprende teniendo en cuenta que muchas de sus predicciones ya se han hecho realidad. Edgar Cayce habló de mucho más que del futuro del mundo. Puso toda su atención en Estados Unidos. Para él, Estados Unidos era mucho más que una simple nación. Era un país con una misión espiritual, una tierra elegida para liderar a otros y que corría grave peligro de perderse. En sus sueños, Estados Unidos era representado como un lugar prometedor y peligroso al mismo tiempo. Creía que la nación tenía un deber especial. Según Cayce, Estados Unidos tiene la capacidad de ser un líder mundial, un poder curativo y un faro de luz. Sin embargo, este futuro no sucederá por sí solo. El país experimentaría un colapso terrible si cediera a la división, la codicia o el egoísmo. Añadió que esta caída vendría tanto desde dentro como desde la guerra. En muchas de sus lecturas se analizaron importantes cambios naturales en los Estados Unidos, como terremotos, inundaciones y cambios en el paisaje del país.
Observó que algunas zonas se vieron particularmente afectadas, incluida la región de los Grandes Lagos, la costa occidental y partes del sur. Sin embargo, aclaró que estas calamidades no fueron solo físicas. Indicaron una crisis espiritual más grave. Kaize advirtió que la forma en que la nación tratara a su gente, especialmente a los más débiles y pobres, determinaría su futuro. Dijo que el propio país reaccionaría si la corrupción y la injusticia empeoraran. Describe una limpieza natural, como si el planeta estuviera corrigiendo errores provocados por la actividad humana. Mencionó estos incidentes para crear conciencia en lugar de incitar al miedo. Algunas de los cientos de visiones compartidas por Edgar Cayce durante su vida estaban asociadas a años concretos. Uno de los más enigmáticos y preocupantes tiene una conexión obvia con el año 2025. Ha insinuado repetidamente un punto de inflexión significativo que comenzará a mediados de la década de 2020, pero nunca ha proporcionado una fecha específica para una catástrofe. Después de años de estudiar estos textos, para muchos quedó claro que 2025 sería un punto de inflexión. Cayce habló de una época en la que áreas de la Tierra que alguna vez estuvieron silenciosas comenzarían a abrirse. Advirtió contra los movimientos clandestinos violentos, particularmente en ciertas regiones de Estados Unidos. Vio aparecer tierra donde antes solo había mar y olas levantándose donde antes había tierra. Estos no fueron simples fenómenos naturales. Los describió como un componente de un ciclo más amplio, vinculado tanto al desequilibrio espiritual como al comportamiento humano. Predijo que habría división, miedo y confusión durante todo este periodo. Los sistemas que alguna vez fueron estables comenzarían a colapsar a medida que la gente perdiera la confianza en sus líderes. Observó a personas migrar por todo el país, huyendo de zonas peligrosas en busca de seguridad y tranquilidad. Cuando la verdad ya no pudo ocultarse, lo llamó un gran despertar. Los investigadores estaban especialmente preocupados por su compostura al hablar de estos incidentes. Habló con confianza más que con dramatismo. Pensó que incluso si algunas de estas cosas ya estuvieran sucediendo, no todas sucederían. Dijo que la gravedad del sufrimiento resultante dependería de cómo reaccionara la gente ante los síntomas iniciales. A medida que se acerca el año 2025, muchos creen que estas señales ya están ahí y que tal vez no quede mucho tiempo para actuar. Para quienes han examinado de cerca los escritos de Edgar Cayce, las señales ahora se manifiestan como él pretendía, en lugar de vagas advertencias. Se está gestando una tormenta silenciosa, mientras muchas personas siguen con sus vidas sin darse cuenta. El suelo bajo nuestros pies está cambiando y los acontecimientos que Cayce presenció hace casi un siglo se están cumpliendo gradualmente. En lugares inesperados, habló de terremotos. Regiones que alguna vez fueron estables como Oklahoma e incluso partes de la costa este se han sacudido repentinamente en los últimos años. Según Cayce, el suelo gime bajo la presión que se acumula en lo profundo es uno de los primeros síntomas, aunque los expertos luchan por identificar las causas. También habló de condiciones climáticas inesperadas, incluidas olas de calor en lugares que nunca habían experimentado tales extremos, inundaciones en regiones anteriormente áridas y tormentas poderosas. Los estadounidenses hoy ven ciudades enteras destruidas por las llamas, casas sumergidas bajo el agua y malas cosechas. Estos incidentes no son únicos. Coinciden casi exactamente con el patrón observado por Cayce. Sin embargo, lo más preocupante es la velocidad con la que se están produciendo estos cambios. Cayce había anticipado una especie de aceleración física y espiritual de los ritmos terrenales. Los sistemas han colapsado más rápido de lo que cualquiera podría haber predicho durante la última década. La economía, las cadenas de suministro y el sistema de salud se han visto afectados y debilitados. Afirmó que a medida que la línea entre la verdad y la mentira se volviera más borrosa, la gente se sentiría desorientada e insegura de en qué confiar. Hoy ya no hay confianza en nuestras instituciones, nuestros líderes o los medios de comunicación. Como predijo anteriormente para el Gran Cambio, la división es evidente en todas partes. Para quienes prestan atención, esto no es solo una coincidencia, sino más bien un patrón que apunta a algo mucho más grande, como Cayce vio claramente. Y esto es solo el comienzo.
La forma misma de Estados Unidos fue el tema de una de las visiones más horribles de Edgar Cayce. En lugar de utilizar metáforas, detalla los cambios drásticos en el paisaje, incluida la desaparición de las costas, el hundimiento de vastas regiones y el surgimiento de cadenas montañosas donde antes no las había. Estas descripciones alguna vez parecieron fantásticas para muchos, pero ahora parecen inquietantemente ciertas. Cayce había emitido una advertencia de que importantes terremotos e inundaciones afectarían partes de la costa oeste, particularmente California. Vio una parte importante del estado desintegrarse y hundirse en el mar. Predijo que el río Mississippi dividiría al país en dos si crecía significativamente. La costa sureste, incluidas partes de Florida, quedaría completamente inundada, y las áreas que rodean los grandes lagos se convertirían en océanos en algunos lugares. Estas teorías fueron descartadas en su momento por considerarlas poco prácticas, pero la ciencia ahora está comenzando a validar sus advertencias. Los signos del tipo de devastación que Cayce profetizó incluyen el aumento de presión a lo largo de las fallas, la erosión de la costa y el aumento del nivel del mar. Los mapas de los geólogos actuales guardan un sorprendente parecido con los que sus sucesores dibujaron hace décadas, basándose en sus interpretaciones. También habló de la formación de nuevas islas en el Atlántico y el Pacífico, así como de la aparición de tierra en lugares inesperados. Afirmó que la tierra se estaba realineando, como si intentara redimirse. Fue una metamorfosis física y espiritual más completa que un simple cambio de ubicación. Su afirmación de que estas transformaciones no llevarían décadas fue de lo más sorprendente. Comenzaron abruptamente y se movieron rápidamente después de eso. Es posible que no tengamos mucho tiempo para advertir a las personas que residen en estos lugares sensibles. Solo aquellos que estén preparados emocional y espiritualmente podrán afrontar lo que se avecina. Otro aspecto de las predicciones de Cayce que se vuelve dolorosamente obvio a medida que el medio ambiente cambia y la naturaleza se vuelve más impredecible es el colapso de sistemas que alguna vez fueron confiables. Advirtió que además de los cambios en el mundo, la vida tal como la conocemos, empleos, comunidades y economía, comenzaría a colapsar. Y la nación ya está viendo estos impactos. Vio ciudades abandonadas, no a causa del conflicto, sino porque la gente ya no podía vivir allí. Habló de oleadas de estadounidenses que se desplazan dentro del país para escapar de las dificultades económicas, las calamidades naturales y la creciente ansiedad. Hoy en día se están produciendo migraciones masivas desde zonas devastadas por tormentas, incendios forestales y el aumento del nivel del mar. Las comunidades que alguna vez fueron prósperas están abandonadas. La sensación de seguridad de los ciudadanos disminuye a medida que aumenta el número de personas sin hogar. Cayce previó un desastre económico vinculado tanto al dinero como a los ideales. Predijo que en el futuro, la deshonestidad y la codicia contaminarían la economía desde dentro. La gente perdería la confianza en el gobierno, las grandes empresas y los bancos. Hoy estamos viendo niveles récord de deuda, inflación creciente, pérdida de empleos y personas que luchan por pagar vivienda y alimentos. Cayce la describió acertadamente como una depresión gradual e imperceptible que la mayoría de la gente no notaría hasta que fuera demasiado tarde. También mencionó una creciente tensión emocional y mental. La gente se sentiría confundida, enojada y desorientada, añadió. Con el aumento de las adicciones, la melancolía y las fracturas sociales, este peso emocional se manifiesta ahora en todas partes. El estrés hace que las familias se desintegren y las comunidades pierdan su sentido de cohesión. Además de predecir estas tendencias, Cayce advirtió que, si no se controlan, abrirían la puerta a mucho más sufrimiento. Estamos viviendo una crisis espiritual, moral y profundamente humana, además de una crisis fisiológica. Además, Cayce dice que este es solo el comienzo del desafío que enfrentará Estados Unidos. Edgar Cayce creía sobre todo que era el espíritu de Estados Unidos el que determinaría su futuro, no la política, la guerra o la naturaleza. Creía que Estados Unidos tenía un destino mayor y que lideraría el mundo no solo a través de su poder, sino también a través de sus valores de justicia, compasión y verdad. Dijo que Estados Unidos era responsable de defender estos ideales. Advirtió, sin embargo, que el declive de la nación sería rápido y catastrófico si perdiera su brújula espiritual.
Kayse mencionó una misión espiritual para Estados Unidos en muchas de sus lecturas. Dijo que se suponía que el país era un faro de esperanza en tiempos oscuros, un lugar donde se valoraba el valor de todos. La armonía triunfaba sobre el odio y la búsqueda de la verdad tenía prioridad sobre las ganancias financieras. Pero creía que esta misión estaba amenazada. Advirtió que la corrupción, el consumismo y el egoísmo estaban destruyendo el alma de la nación desde dentro y se estaban extendiendo como una plaga. Somos testigos de los acontecimientos que describió. Hay muchas divisiones. La ira se propaga más rápido que la comprensión. Ya no tenemos confianza en nuestras instituciones, en nuestros líderes ni en los demás. Los cimientos morales que alguna vez mantuvieron unida a la nación se están desmoronando. Kayse dejó claro que la naturaleza respondería si Estados Unidos abandonara sus principios espirituales. Los desastres tendrían repercusiones además de servir de advertencia. Dijo que la condición del corazón humano se refleja en la tierra. Cuando los humanos se pierden, el medio ambiente sufre. Sin embargo, añadió, esto podría cambiarse. Mientras suficientes personas elijan la unidad en lugar de la división, la honestidad en lugar del miedo y el espíritu en lugar del egoísmo, todavía habrá esperanza de cambiar las cosas, incluso en los tiempos más oscuros. Edgar Cayce nunca habló sin indicar el camino a seguir, a pesar de todas estas advertencias. Sus visiones tenían como objetivo aumentar la conciencia antes de que fuera demasiado tarde, no infundir miedo. Siempre dejó una puerta abierta, una oportunidad de marcar la diferencia, incluso cuando hablaba de tragedias y dolor. El futuro, afirma, no está escrito en piedra. Las decisiones que cada uno toma a diario todavía pueden influir en ellos. Cayce creía que una fuerza espiritual era más fuerte que un terremoto o una crisis financiera. Dijo que la energía que los rodeaba comenzaría a cambiar una vez que suficientes personas vivieran en verdad, amor y responsabilidad. Dijo que este cambio podría disminuir los efectos de los desastres, disminuir sus consecuencias o incluso evitar que sucedan ciertas cosas. Instó a todos a volver a sus principios fundamentales de respeto, bondad y ayuda a los demás. Como creía que el cambio real comienza con cada individuo, se dirigió a las personas en lugar de al gobierno o las instituciones. Creía que sanar el corazón era el primer paso para sanar la tierra. Sus enseñanzas sobre la unidad se encontraban entre las más poderosas. La mayor amenaza para Estados Unidos es la división, no los enemigos, ni las tormentas, ni el dinero, afirmó. Los mismos cimientos sobre los que se sostienen los individuos se destruyen cuando luchan. Pero cuando se unen, incluso en una emergencia, forman una fuerza inquebrantable por cualquier fuerza. No somos impotentes. A medida que las indicaciones que preveía se vuelven más evidentes, todavía hay tiempo para actuar, no con pánico, sino con valentía, discernimiento y empatía. En lugar de dejarnos con una maldición, Cayce nos dio una opción. Siempre tenemos la oportunidad de tomar esta decisión.